Hoy nos acompañarán Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La Conferencia Episcopal, invocando el derecho natural que se antepone a las leyes, pide al presidente de la República vetar el proyecto de Código de la Salud. Favorece a las prácticas abortivas, a la ideología de género, porque se dice que menoscaba los derechos de los padres de familia sobre los hijos. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Hernán Pérez Luz, jurista, columnista de Diario El Universo. Aunque la ofensa principal contra la sociedad ecuatoriana, el abusar de la voluntad popular como fuente de poder, no está siendo castigada expresamente en la sentencia del caso Sobornos, el Tribunal de Casación sí está citado por la historia para demostrar que la mano no sigue metida en la justicia. Vamos a examinar la etapa de casación del caso Sobornos, cuya audiencia está prevista para este jueves. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Conferencia de Obispos del Pueblo Ecuatoriano recuerda que los derechos humanos, que son inherentes a la naturaleza humana, preceden a toda legislación y, en consecuencia, que no son concesiones del Estado ni fruto de los consensos de grupos humanos. Y esto a propósito de esa sorpresiva aprobación del Código de la Salud por la Asamblea Nacional. Por cierto, una asamblea que ha permitido o ha perdido en los últimos meses, sobre todo, legitimidad con el 60% de sus integrantes que están siendo investigados. Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me conceden de poder llegar a tantas personas que siguen diariamente tan importantes noticieros. Le han pedido, Monseñor, al presidente Lenín Moreno vetar varios artículos del proyecto de este Código de la Salud recientemente aprobado. Uno, porque consideran que promueve el aborto de una manera ambigua o indeterminada cuando se refieren a la emergencia obstétrica. Y para explicar eso, una emergencia obstétrica que se da cuando, en este caso, cuando el aborto se encuentra en curso de manera involuntaria. ¿Cómo se cambia esto a su juicio? Bueno, primero quisiera indicar cuál es nuestro enfoque. No es un enfoque jurídico, médico, ni religioso. Nosotros, a propósito, los argumentos de carácter bíblico-teológico hemos dejado aparte. Nuestro enfoque es eminentemente ético, pero basado en principios jurídicos y en certezas médicas. Nosotros vemos con preocupación justamente este primer hecho a la vida desde la concepción, porque señalamos que es una redacción ambigua, indeterminada, y nos atenemos al texto. El texto dice: serán consideradas emergencias los abortos. Antes se ponía en curso, aquí es simplemente emergencias los abortos. Podríamos decir, los abortos son emergencia, y lógicamente de cualquier tipo, por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Entonces, asimilar emergencia con aborto, vemos que es muy peligroso, porque prácticamente estaríamos promoviendo el aborto libre, camuflado bajo el concepto de emergencia. Y lógicamente eso se complica mucho más porque se habla de la confidencialidad o secretismo, de tal manera que los médicos no pueden decir absolutamente nada. Esto llevaría inclusive a amparar, a proteger en caso de que el aborto hubiese sido como una consecuencia, por ejemplo, de una violación. Los violadores quedan amparados, igual que los promotores del aborto. Ahora, pero ¿qué pasa entonces, Monseñor? ¿Qué pasa con aquellas emergencias en curso provocadas por un aborto voluntario, que es a lo que ustedes se refieren, pero cuando se dan no dejan de ser una emergencia, digamos, en la salud de la mujer, o que puede poner en riesgo, de hecho, la vida de la mujer? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, lógicamente, por eso decía cuando se hablaba de los abortos en curso, pero resulta que no aparece esa expresión. Por supuesto, es un acto humanitario que hay que atender a la mujer en las circunstancias en que lleva, independientemente de las causas que lo han provocado. Por supuesto,
Eso, digamos, es una cuestión de sentido común. Pero lógicamente lo que vamos nosotros es que sin más se asimila emergencia con todos los abortos, independientemente de las causas. Y lógicamente ahí entran también otro derecho de los médicos a la objeción de conciencia, porque si ellos den conciencia, después tienen que denunciar, no atender, tienen que atender, por supuesto, pero lógicamente, si ellos ven que han sido abortos provocados por violadores, por otras personas, entonces ellos tendrían que también ejercer su derecho a denunciar ese tipo de delitos. Pues nosotros nos referimos a eso. Entonces, hay ahí una inconformidad, sobre todo con la ambigüedad que se permite por cómo está redactado, por lo que se incluye también en ese texto. Y sobre eso, esto fue lo que nos dijo también el asambleísta William Garzón de la Comisión de la Salud. No despenaliza el aborto, no determina cuáles son o no las conductas punibles. Eso le corresponde al Código Orgánico Integral Penal. Es que las mujeres sean atendidas de manera eficiente y oportuna cuando presenten un aborto. Es una actividad que se viene realizando hace muchos años, sin ningún control, sin ninguna regulación, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Pero una cosa es lo que dice el texto. Entonces, ¿qué le están pidiendo sobre este tema puntualmente al presidente? Bueno, que se revise la redacción, de tal manera que no quede abierto el aborto camuflado de emergencia. Entonces, yo lo que he escuchado es que la ciencia jurídica es la más exacta que existe. Pues bueno, que sean coherentes con esto, de tal manera que se evite toda ambigüedad, toda indeterminación, de tal forma pues que las cosas vayan por el camino correcto. Eso es en cuanto al primer derecho que nosotros vemos con suma preocupación. Pero también hay otros derechos. El derecho de los padres y madres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones éticas, espirituales, que también tener una convicción espiritual no es un delito, pero desde sus convicciones. Entonces, lógicamente aquí vemos que se les quita la patria potestad en temas tan delicados, tan importantes como la anticoncepción, que pueden distribuir a los niños y adolescentes sin su consentimiento. Igual también el tema del cambio de sexo o asignación. Ahora, antes de ir a eso, monseñor, solamente para dejar en claro la posición, ¿dónde se podrían llegar consensos o qué es lo que a juicio de ustedes debería incluir incluso el pronunciamiento del presidente y luego cuando regrese a la Asamblea? Han hecho alusión y usted se refiere ahora al derecho a la objeción de conciencia de los médicos, que no se los puede obligar a intervenir en casos de una emergencia obstétrica por cualquier causa cuando se esté tratando no solamente de un aborto en curso. Entonces, una cosa es obligarlos a la confidencialidad, la otra es además que tengan libertad de prestar auxilio en una emergencia como tal para precautelar la vida de la mujer. Por supuesto, yo reitero lo que había afirmado. Cuando hay una emergencia, los médicos tienen la obligación moral, legal y todo lo demás de atender, por supuesto. Pero luego de eso, también el médico desde su conciencia tiene derecho a expresar aquello que no está de acuerdo. Entonces es ahí cuando simplemente se le prohíbe. Más aún, pues, se le puede imponer inclusive tipo de multas. Entonces nosotros, lo importante es garantizar los derechos. Y un derecho es a la objeción de conciencia. Y otro derecho también de la mujer a ser atendida, por supuesto. En ese sentido nosotros no cabe ningún tipo de duda. Ok, con eso claro, monseñor. Otro tema del que ya estaba mencionando y que les preocupa y que ha abierto el debate también, cuando se defiende el derecho a la identidad sexual. Lo que están pidiendo es que se vete el artículo que permite un cambio de sexo en la etapa de pubertad. ¿Por qué no se debería permitir a adolescentes o a menores de edad o sin madurez emocional el cambio de sexo? Bueno, ahí entramos en un tema también de carácter jurídico. Hablamos de los menores de edad que necesitan para determinadas actividades o decisiones pues el concurso, el consejo de los padres de familia. Pero en esos temas que son de fundamental trascendencia, como el cambio de sexo o asignación, familia, no tengan ni arte ni parte, porque se les impondría simplemente así su consentimiento. Eso nos parece que es un atentado contra su libertad. Tema también de la anticoncepción.
Le están pidiendo Venga, también pero en en eso parte está. de ese comunicado, Monseñor me confirma que me pueda escuchar ahí, porque le están pidiendo también en el veto a otro artículo del proyecto del Código, el que violente el derecho de la mujer a una maternidad plena, a la dignidad del cuerpo, al permitir la contratación de vientres de alquiler o subrogados, en teoría o supuestamente gratuita, pero que podría abrir la puerta ¿a qué? A que sea un negocio. ¿Cuál sería la consecuencia de esa subrogación? Bueno, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta la experiencia que ya existe en diferentes países donde esta ley ha sido aprobada. Pensemos, por ejemplo, en los países del este. Pensemos también en los países del Asia. Ahí no hay absolutamente un vientre gratuito. Todos son por contratación. De tal manera que no nos engañemos. Veamos, vamos a la vida, a la experiencia. Lógicamente nosotros decimos, transformar el vientre de una mujer, el cuerpo de una mujer, en una máquina biológica y no más, independientemente de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus opciones, eso nos parece inhumano, deshumano. Y lógicamente, ¿quiénes serán los que sufran eso? Las personas pobres, las más necesitadas, que tendrán pues que comercializar sus vientres para poder sobrevivir. Entonces, hay una serie de elementos, no solamente biológicos, sino también de carácter social, económico, de políticas. Lógicamente, que el que tiene dinero, entonces va a contratar un vientre. Yo creo que en ese sentido es mucho más amplio este concepto de la subrogación o vientres de alquiler, que hay que hablar con su nombre. Es un negociado. Entonces, transformar el cuerpo en una mercancía no me parece bien. Otro tema que se incluyó, por cierto, el Código de la Salud se viene discutiendo desde el 2012. Lo aprobaron ahora en este último tiempo, en meses de pandemia, cuando incluye 400 artículos, algunos otros muy importantes, otros que generan debate. La conferencia ha expresado su desacuerdo también con imponer visiones ideológicas de género, dijeron, contrarias a las convicciones éticas. ¿En qué medida se estaría difundiendo esta ideología de género? Es decir, más allá del respeto de los derechos de todos, igualdad de condiciones y no discriminación. Bueno, nosotros partimos de tienen todas las personas a pensar de una u otra manera. Por supuesto, justamente en este tema de perspectiva de género, enfoque de género, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo que no estamos de acuerdo es cuando se quiera imponer desde el Estado, a través de todos los mecanismos, una visión, una manera de pensar. Eso no es justo. Entonces yo digo, pues, si hablamos de la diversidad de pensamiento, entonces seamos capaces también de acoger lo que el otro piensa, de respetar lo que el otro piensa. Entonces, si se toma una posición ya de intolerancia y simplemente de imposición del pensamiento único, monolítico, eso no está bien. Entonces yo creo que sí van contra los mismos principios de muchos de esos grupos a quienes yo respeto profundamente, que ellos siempre hablan de diversidad en las formas de pensar. Francia, pues aprendamos pues a tolerar también enfoques diferentes y a sentarnos en una mesa de diálogo para exponer los distintos puntos de vista y ahí sí llegar a consensos, acuerdos, donde no se violenten, en este caso pues los derechos de los padres de familia, a educar a sus hijos también desde sus convicciones, porque si no, con esta ley después se va a criminalizar y a penalizar cualquier posición diferente, cualquier forma de pensar, y eso no nos parece justo. Están corriendo los días ya para que llegue el veto del presidente de la República. En otro contexto también hay un año preelectoral, la posición de los precandidatos todavía a la presidencia, el llamado que están haciendo desde distintos sectores y por otro lado la decisión que vendrá del presidente. Desde la conferencia le han dicho hay que vetar ese código, por lo menos en lo que se refiere a estos artículos. Esa es la respuesta que esperan. ¿Han avanzado en algo? ¿Hay conversaciones de por medio? Y si no llega el veto, ¿así qué? Bueno, nosotros hemos enviado esta carta abierta a toda la ciudadanía que está direccionada al señor presidente de la República. Hemos buscado también los mecanismos para que la carta pueda llegar directamente a sus manos. Lógicamente sabemos que él tiene el poder como autoridad para vetarlo parcialmente o allanarse fue de lo que la Asamblea ha dicho. Entonces nosotros esperamos a que él, desde lo que siempre ha afirmado, que es un hombre de diálogo, pues que se abra también a todos los demás sectores y que no escuche solamente en este caso la voz de la Asamblea.
está bien, es una voz importante, no podemos negarla, pero también hay otras voces. Entonces esperamos que en honor a su palabra de diálogo, pues nos invite a conversar. Y a conversar desde el punto de vista, repito, ético, jurídico y de los médicos. Pero aquí no es un tema religioso, yo insisto en eso. Porque si más habla la iglesia es cuestión religiosa y nos descalifican con unos epítetos realmente que son hasta vergonzantes. A mí me da pena las personas que es una repetición mecánica, palabras hechas, una serie de prejuicios. No, creo que mientras no nos libremos de prejuicios, el diálogo va a ser difícil y casi imposible. Entonces, al final invitamos pues al gobierno y a todos nosotros para dialogar sobre este tema que es de trascendental importancia como la salud de los ecuatorianos. Y esa es la voz del arzobispo de Guayaquil, Monseñor, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. 7:13 a.m. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre la sentencia por el caso Sobornos, condenatoria para el expresidente Rafael Correa. Debe ejecutoriarse si el Tribunal de Casación de la Corte Nacional la ratifica esta semana. Vamos a revisar el tema con el jurista Hernán Pérez Luz. Ya regresamos. Usted no se vaya. La sentencia condenatoria del caso Sobornos que juzga los abusos de un expresidente, un exvicepresidente, ministros, funcionarios de gobiernos para montar con contratistas del Estado una organización criminal que financie sus campañas, que permita sobreprecios en obras y finalmente, como consecuencia, que se puedan manipular las elecciones. Esa sentencia está a la espera de ser ratificada por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional. Hernán Pérez, jurista y columnista de Diario El Universo, nos acompaña esta mañana para analizarlo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación, y un saludo a toda la audiencia. Buenos días también. Jurídicamente, ¿qué juzga la casación? ¿Cuáles son esos aspectos por los cuales se podría incluso o hay la posibilidad de anular una sentencia que culminó todo este largo proceso judicial? Bueno, la casación está instituida para corregir errores de derecho que haya incurrido los tribunales de instancia en el juzgamiento, en la dictación de una sentencia. Básicamente es eso. Tiene dos vertientes. La una, repito, corregir algún error que se haya cometido en la aplicación de la ley por parte de los jueces, y el otro es un mecanismo para crear jurisprudencia, para unificar criterios, para de alguna manera mirar hacia el futuro y establecer algún tipo de parámetros para que los jueces en el futuro tengan en cuenta esta decisión del más alto tribunal. Y entonces los elementos de convicción que motivaron en este caso la acusación de la fiscal, los que sirvieron en dos instancias ya a una jueza y al Tribunal Penal de la Corte Nacional para dictar una sentencia condenatoria, ¿son valorados también ahora por el Tribunal de Casación en esta instancia? No, básicamente es un juicio que se inicia contra la sentencia y ya no es posible aquí entrar a hacer consideraciones de las pruebas ni a poner en tela de duda los razonamientos de los jueces. Aquí se va a analizar si la sentencia como tal, que ahora resulta ser como quien dice la demandada, hay errores evidentes, errores graves que hay que corregirlos por parte del Alto Tribunal de Justicia. ¿Qué podría pasar entonces? Hay una audiencia prevista para este jueves. Digo, ¿qué podría pasar entonces en función de el recurso de casación? Porque cuando quieren son muy rápidos, además, para resolverse, cuando no pueden tomarse el tiempo que fuera. Pero decía, ¿cuáles son los dos caminos o caminos que podría tomar el tribunal? Que, por cierto, podrían estar ahora mismo sometidas a grandes presiones por lo histórica que resultaría esta decisión, además de que no se trata solamente de uno, sino de varios ex altos funcionarios de un gobierno. Bueno, de altos funcionarios del gobierno anterior que ejercen todavía un poder enorme en el Ecuador, un poder político, y además de un importante número de empresarios muy poderosos, muy fuertes, económicamente muy solventes, digámoslo así. Bueno, lo que puede suceder es que la Corte simplemente, que creo que es lo que procede,
va a escuchar a las partes, va a escuchar a la fiscalía, va a escuchar a los acusados, que son los que han demandado la nulidad de la sentencia, va a examinar sus argumentos y va a tomar una determinación. Ahora, acuérdese que esta es una sentencia condenatoria que ha sido ampliamente debatida en la primera instancia. Luego un tribunal superior al de la primera instancia encontró que no se habían cometido ninguna violación al debido proceso ni en la aplicación de la ley. Las partes tuvieron amplio derecho a la defensa, cosa que no la tuvieron nunca las partes acusadas por la época del señor Correa. Y ahora simplemente buscan o tienen su derecho a anular una sentencia que ya fue dictada. Y va a ser, yo creo, muy difícil que el Tribunal de Casación vaya a anular la sentencia, simplemente por el hecho de que esta es una sentencia que ha ido creciendo y madurando, ¿verdad? Y no se ha encontrado objetivamente algún error manifiesto, grueso, que amerite que todo un proceso como este prácticamente quede en cero. Y para dejar eso en claro, ese pronunciamiento debería ser entonces el mismo día de la audiencia. Y pregunto por qué, en el caso de que haya un pronunciamiento en el que no se echa de baja esa sentencia, por ende la sentencia quedaría ya ejecutoriada, y hablo de ello por el debate que se abrió acá sobre si la sentencia estaba ejecutoriada o no a propósito de la inscripción de candidatos y las prohibiciones que rigen también para el próximo proceso electoral. Bueno, sí, poniendo en paréntesis el debate, básicamente aquí terminaría el caso. Aquí terminaría esta decisión. La visión que tienen estos jueces es realmente histórica. No quisiera abusar de ese término, pero es realmente histórica, porque va a mandar un mensaje a la sociedad ecuatoriana. Si estas prácticas de corrupción van a ser aceptadas como legítimas, o de algún día pondremos ya fin a esta lamentable cultura de corrupción en la que el Ecuador está inmerso. Ahora, más allá de este caso puntual, lo que hay de fondo de una sentencia o un caso como este, además de reconocer a un autor inmediato, jurídicamente se dejaría sentado un precedente importante en estos mecanismos de sobornos, en cómo funcionan los pagos de coimas, porque aquí ya no aplicaría por lo menos el así mismo es, así es cuando se quiere contratar con el Estado, hay que pagar un peaje, no es ahora, son sistemas que quizás se han ido perfeccionando, pero que tienen a la ciudadanía ecuatoriana ya hastiada cuando le han robado hasta la salud. Bueno, efectivamente, pondría fin, por ejemplo, a una tradición ecuatoriana muy marcada de que aquí se denuncian delitos y simplemente no hay culpables, no hay nadie declarado culpable ni nadie enjuiciado penalmente. Y efectivamente se pondría fin a una práctica de corrupción en la cual básicamente la sociedad ecuatoriana está realmente hastiada y ya está prácticamente enterrada en esta situación tan grave como la de coimar para obtener contratos que encima son contratos mal hechos y con sobreprecios. Ahora, hablando de esos sobreprecios, si comparamos el monto de las irregularidades cometidas en varios contratos de obras públicas, esas que las llamaron como obras emblemáticas, ¿podría resultar o verse un tanto insignificante incluso el dinero o el monto del dinero que se está manejando en el caso sobornos? ¿En qué reside la gravedad de los delitos cometidos en este caso? Reside en que se cometió y se organizó toda una red de corrupción desde el más alto nivel del gobierno nacional, Steffi. Eso es lo grave. Lo grave, lo que produce el escándalo, es que esto nace nada menos que desde la presidencia de la República. Es decir, la presidencia de la República, la dignidad más alta en un Estado democrático, se convirtió en una auténtica antro de corrupción, donde se llevaban doble contabilidad del movimiento político y se financió una enorme campaña electoral, básicamente a base de dineros ilegales
que luego se pagaban a través de contratos con sobreprecio. Bueno, ese es básicamente el problema de fondo. El mensaje que está esperando la sociedad ecuatoriana es: ¿esto va a continuar en el Ecuador? Vamos a seguir en esta práctica. Esto es algo normal, como se nos había dicho durante la época del correísmo, que estas prácticas eran que tener aceptadas, o de alguna vez ya por todas comenzó el país a mirar la página tan nefasta que tuvimos durante 10 años. Ahora, eso no significa que se pone fin a estas prácticas, más allá de que sea importante. Según la fiscal, aquí hubo una organización criminal que montó el Estado candidato para poder financiar campañas de su movimiento para ganar las elecciones. Esa estructura entonces ha sido desmontada de cierta manera, pero ¿qué pasa igual con las reglas, con el modelo para debilitar, para manipular de cierta manera la soberanía popular? ¿Siguen vigentes? Bueno, esa es una tarea enorme que tiene probablemente el próximo gobierno. El gobierno actual nos quedó debiendo la famosa cirugía mayor contra la corrupción, pero eso no quita la importancia que tiene la audiencia del día jueves. El del día jueves vamos a marcar realmente un antes y después en el Ecuador. Ya no es posible que porque son personas o personajes populares, porque ese ha sido el problema en el Ecuador, ¿no? Cuando se han enfrentado la justicia contra la política, la popularidad o el carisma de las personas que han cometido estos delitos simplemente pesa más que la justicia o el poder económico. Porque aquí, curiosamente, se está juzgando a un poder político y a un poder económico. No hay que olvidar que aquí hay empresarios y empresas y contratistas del Estado. Y aquí tiene que mandarse un mensaje muy claro que efectivamente en el Ecuador ya estas prácticas deben terminar. Después de estos últimos 4 años, ya que usted habla del modelo, estos últimos años donde se ha permitido conocer, revocar parcialmente ese poder o los abusos de poder, pero no basta. ¿La República necesita un gobierno popular fuerte para poder desmontar un modelo político o un modelo económico? Efectivamente, yo no veo que necesitamos que el próximo gobierno tome en serio. Mire, la corrupción en el Ecuador es lo que el narcotráfico es en Colombia. Esas son las dimensiones que ha alcanzado esta enfermedad que nos tiene atosigados en el Ecuador. Las dimensiones que tenemos en el Ecuador del problema de la corrupción política es prácticamente la misma que enfrenta Colombia en el narcotráfico. Y el Ecuador tiene que despertar y tiene que enfrentar este problema, que no es difícil, no es complicado. El caso Soborno 2012-2016 tampoco es muy sofisticado. Es una práctica común en la que se han enfrentado jueces también en Perú, en Brasil, en Panamá, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. La práctica más o menos es similar, así que tampoco es que no es un tema de muy difícil comprensión para magistrados y para jueces. Aquí claramente se ha cometido un delito, pero como bien dice usted, este es un problema más estructural que necesita el Ecuador tener en conciencia. Usted recordará que por años muchos políticos nos decían a los ecuatorianos que el tema de la corrupción no importaba, que no traía votos, que no era algo popular la corrupción y que no había prácticamente ni que hablar del tema porque la gente se aburría, que al electorado había que hablarle de cómo darle empleo y cómo darle de comer y cómo construir vivienda. Eso era todo. La conclusión, el efecto de esa cantaleta que nos tuvieron por años los políticos es la que tenemos ahora, ¿verdad? La salud pública en manos de la corrupción y quién sabe qué otros aspectos de la vida del Estado también están en esta misma situación. Esa es la lectura de Hernán Pérez Luz, conversando con nosotros hoy aquí en Contacto Directo. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias, muy amable. Bueno. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más. No se vaya. Y 30 de la mañana, tiempo de revisar las noticias ahora en Televistazo en la comunidad. Hasta aquí las entrevistas en Contacto Directo. Sigan con nosotros.